resolver el problemita que les dejé en pantalla en Classroom, así que ahí va. Voy a compartirles mi sesión y espero que la vean. Escríbanme en el chat si la ven, ¿vale? O si alguien no la ve, más bien si alguien no la ve, escríbanme en el chat, no puedo verla. Pues creo que sí, creo que todos pueden verla. Ahí les va. ¿Ven este documento? ¿Ven esto que está aquí? ¿Sí? Yo no, ayúdenme. Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Sí se ve, sí se ve. Va que va, gracias. Entonces ahí les va la explicación, en cualquier momento me frenan, ¿vale? Este era el ejercicio. Tengo un plano inclinado en donde tengo un bloque aquí M1 y un bloque M2. Dice que el bloque M1 pesa 12 kilogramos y que tiene cierta inclinación. Y me piden la masa que tiene que tener el bloque 2 para moverse con rapidez constante. Este es el truco, rapidez constante, ¿vale? Rapidez constante, eso me lleva a utilizar la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton dice que la suma de las fuerzas sobre un objeto es igual a 0 si se encuentra con rapidez constante, básicamente, no en un marco de referencia inercial. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. Y aquí les voy poniendo los numeritos de los pasos que hay que seguir. El 1, pues plantear lo que me piden. O sea, aquí básicamente me piden la masa, ¿no? Y ya les dije que vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces, pues pasamos al paso número 2. El paso número 2 es plantear los diagramas de cuerpo libre para los objetos. El primer diagrama que planteo aquí es el de la masa 1, ¿vale? Como la masa 1 está en un plano inclinado, entonces pues le pongo un plano inclinado aquí, ¿vale? Después, las fuerzas que afectan a esa masa. Chequense. Mi plano inclinado está de esta forma, ¿ok? Este es mi eje X. Y este eje X es exactamente la misma posición que tiene mi plano inclinado. Entonces, un segundo, es que alguien pide unirse, entonces tengo que cambiarle. Por eso les digo que es importante que se unan cuando empieza la conferencia para no estar interrumpiéndonos. Entonces, les decía que tiene que estar en la misma posición que mi plano inclinado, y entonces a partir de esta posición y de forma perpendicular hacia acá arriba, nace la normal, ¿vale? La normal aquí está puesta en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Otra cosa que está afectando es que hacia abajo, exactamente hacia abajo, no me importa si está inclinado mi plano o si no está inclinado, siempre hacia abajo va a estar el peso. Y si fijan, aquí está el peso. ¿Ok? Es el peso del objeto 1. Y después hacia la izquierda va a estar esta cuerda, entonces hacia la izquierda voy a poner mi tensión. Un segundo. Hacia la izquierda voy a poner mi tensión. Entonces aquí está la tensión, que no le pongo ni siquiera si es del objeto 1 o del objeto 2, porque la tensión es la misma, ya que eso hace la polea, que la tensión sea la misma, tanto para el objeto 1 como para el objeto 2. Después, esto es la clave de todo. La suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. No me importa que se está moviendo. Lo que me interesa es que se mueve con rapidez constante. Y si se mueve con rapidez constante, entonces la suma de las fuerzas tiene que ser forzosamente igual a 0, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Después, en el siguiente paso, voy a analizar ahora la suma de las fuerzas. Y ya les anticipé que la suma de las fuerzas es igual, en X es igual a 0. Entonces me fijo solamente en X. ¿Por qué en X? Porque en X se va a mover. ¿Ok? Y aunque se mueva, en este caso sigue siendo igual a 0, no es igual a masa por celeridad, porque es rapidez constante, ¿ok? Es igual a 0, no me importa que se esté moviendo. Entonces ahora analizo las cosas que se encuentran en X. Si se fijan, tengo aquí una componente del peso, que les dije en el video pasado, que si tengo un plano inclinado, el peso siempre va a ser el ángulo que tiene mi plano inclinado con respecto al eje Y. Esta teta que estoy señalando va a ser exactamente la misma teta de mi plano inclinado, siempre con respecto al eje Y. Entonces, aquí va a salir una componente del peso en X, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, en las fuerzas en X voy a tener una componente del peso en X, que es esta que yo le llamo aquí, del peso 1 en X. Y es positiva porque está del lado derecho de mi sistema de referencias. Y del lado izquierdo tengo una componente de la tensión en X, que en este caso va a ser la misma que la tensión como tal, porque está exactamente sobre el eje. Pero de cualquier forma le pongo menos la tensión en X. Y esto sigue siendo igual a 0.
Lo que estoy haciendo aquí es, en lugar de poner la suma de las fuerzas, poner quién es la suma de las fuerzas, qué fuerzas estoy sumando. Después lo que les digo es poner bonita la ecuación. En lugar de poner la componente del peso en X, pongo en términos de senos y cosenos. Si se fijan, esto es el ángulo. Entonces, respecto a este ángulo, este cateto opuesto va a ser mi componente en X, va a ser esta componente en X que estoy señalando aquí. Entonces, como es el cateto opuesto, pues va por el seno. Entonces, el peso, la magnitud del peso por el seno del ángulo. Es exactamente lo mismo a la componente del peso en X. Menos la tensión en X, que como ya les anticipé, como no tiene un ángulo, está exactamente sobre el eje X, pues toda la tensión va a ser la tensión en X. Entonces puedo cambiar, en lugar de poner la tensión en X, le pongo la tensión. ¿Sí? Y ya no la puedo poner más bonita. Un segundo. Entonces la suma de las fuerzas en X debe ser 0 en todo el sistema. A ver qué... Ah, ya. Es que me están respondiendo las dudas. Sí, las preguntas. Les recuerdo que cuando estoy en el PDF no puedo ver esto porque esto es pues la pantalla del navegador, entonces no lo puedo ver. Así que si tienen duda, frenenme en ese momento y con un audio para que sea más rápido. Entonces leo lo de Montserrat, dice, entonces la suma de las fuerzas en X debe ser 0 en todo el sistema o nada más en el diagrama de cuerpo libre 1. Y la respuesta es en todo el sistema, porque todo el sistema se está moviendo con rapidez constante, todo el sistema, ¿ok? Y este es un sistema que se encuentra conectado, entonces si la masa 1 se mueve con rapidez constante, la masa 2 también se va a mover con rapidez constante. ¿Sí, Montserrat, claro? Sí, muchas gracias. Perfecto, seguimos. Entonces, después la suma de las fuerzas en Y, ¿ok? Igual, aquí va a ser 0, pero va a ser 0 por una razón distinta. En X es 0 porque se está moviendo con rapidez constante. Y si se fijan, mi objeto 1 se va a mover aquí en X, en el X que yo estoy dibujando, ¿vale? Pero en Y no se mueve, porque no está haciendo este movimiento que se está señalando con el mouse, no está subiendo del plano, digámoslo, metiéndose al plano. Entonces, en Y le ponemos 0 porque no se mueve. Es distinto a ponerle 0 en X, reitero, porque aquí es con rapidez constante y aquí es que no tenga movimiento. Si se fijan, aquí se ve aplicado la primera ley de Newton, que dice la suma de las fuerzas es igual a 0 si se está moviendo con rapidez constante, y esa rapidez constante puede ser 0. En X hay rapidez y en Y no hay rapidez. Es 0 en ambas cosas. Después pongo las fuerzas en Y. La componente de la normal en Y, le pongo NY menos la componente del peso en Y, que es este pedacito que estoy señalando aquí. Y la pongo bonita otra vez. NY es exactamente N porque está sobre el eje, no tiene componentes en X, entonces toda la NY va a ser N. Menos la componente en Y del peso, pues ahora ocupo el coseno. ¿Ok? Y lo pongo menos porque con respecto a Y está hacia abajo. Entonces, menos la componente, la magnitud del peso por el coseno de θ. Y esto es igual a 0. Ahí terminé mis ecuaciones para el diagrama de cuerpo libre 1, de la masa 1. Ahora de la masa 2. En la masa 1 lo puse en un plano inclinado. Un segundo. Lo puse en un plano inclinado porque está inclinado. Pero la masa 2, mi diagrama de cuerpo libre no lo puedo poner inclinado porque la masa 2 no está inclinada, de hecho está ahí volando, ¿no? Entonces la pongo exactamente vertical. Aquí está la diferencia. El 1 y este es el 2. Y pongo las fuerzas que tengo en X y en Y. Y las fuerzas que tengo, pues es la tensión. Si se fijan, aquí en la M2 no hay normal porque no está sobre una superficie. Es una tensión que va hacia arriba. Pues aquí la pongo. Y es la misma tensión que esta porque el sistema está conectado con estas poleas. Y después, hacia abajo, el peso 2. Una vez que tengo esto, la suma de las fuerzas en X, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas en X. Ya no pongo nada. No hay fuerzas en X, entonces ahí murió. Pero sí tengo suma de fuerzas en Y. ¿Quiénes están en Y? Pues está la tensión, que la tensión en Y va a ser exactamente tensión, porque no hay un ángulo, porque está exactamente sobre el eje, menos el peso del objeto 2 en Y. Y va a ser igual al mismo peso, porque está sobre el eje. Y aquí hice un despeje que nos va a servir ahorita, ¿vale? Solamente este que está restando lo pasé para acá sumando y le quito las Y's porque los dos están sobre los ejes y tengo que la tensión es igual al peso 2. Y hasta ahí ya acabé la física. ¿Dudas, preguntas? Ya después siguen matemáticas. ¿No? 3, 2, 1.
ver aquí. Perfecto. Seguimos. Entonces, ahora vienen las matemáticas. Me piden la masa 2. Y la masa 2, si lo ven en estas ecuaciones, está escondida aquí, en este peso 2. ¿Por qué? Porque el peso es masa por gravedad, ¿no? Y me piden masa. Entonces, si se fijan, lo primero que tengo que hacer para obtener la masa es obtener el peso, pero el peso no lo conozco, entonces primero tengo que obtener la tensión. Y como la tensión tampoco la conozco, primero tengo que obtener la tensión. De esto va esta parte de matemáticas. Entonces, lo primero que hago es despejar. Perdón, una vez que ya tengo mis ecuaciones, les voy a poner nombres, ¿vale? La 1, la 2 y la 3. A la ecuación 1, de aquí puedo obtener la tensión, porque si se fijan, la única variable que no conozco es la tensión, porque el peso 1 lo conozco, ya que conozco la masa del objeto 1, y el ángulo también lo conozco, entonces de aquí despejo la tensión. Despejo la tensión, pasa para acá sumando y obtengo esto de aquí. Peso 1 por el seno del ángulo. Y el peso 1 lo voy a descomponer en masa 1 por gravedad. Es esto que hice aquí, por el seno del ángulo. Y después enchufo valores, la masa 1 la conozco, 12 kilogramos, la gravedad, ya no la pongo con el signo negativo, porque el signo negativo ya lo absorbí desde aquí, desde que estoy poniendo el peso en este lado. ¿Okay? Aquí me queda positivo porque es una componente en X, y aquí me queda negativo, entonces la gravedad ya no la tengo que poner negativa cuando la estoy sustituyendo aquí. ¿Okay? No es como cinemática, en cinemática siempre la pongo negativa. Aquí, en mi diagrama de cuerpo libre, ya absorbí los signos, entonces cuando lo sustituye no lo tengo que poner negativo. Después, el seno de 30 grados, yo obtengo que esa es la tensión. 58, qué feo, eso es un 8, ¿ver? ¡Qué horror! 58.86 newtons. ¿Y para qué quiero obtener esta tensión? Porque con esta tensión puedo obtener el peso 2. Y con el peso 2 puedo obtener la masa 2, que es lo que me pide mi problema. Entonces, lo siguiente es, pues, eso que le estoy diciendo. Conozco la tensión es igual al peso 2, igual a masa 2 por gravedad. Lo único que hago es, la masa 2 la despejo y divido la tensión, y este que está multiplicando la gravedad la pasa dividiendo. Aquí está, tensión entre gravedad es igual a 6 kilogramos. Y tarán, ese es el paso. El paso 4 eran las matemáticas, el paso 5 era obtener la masa, lo que me están pidiendo, y ya terminé mi problema. Solo reitero, como mi sistema se está moviendo con rapidez constante, mi suma de las fuerzas en X, que es la coordenada donde se está moviendo, va a ser igual a 0. Se está moviendo, sí, pero como no se está moviendo con aceleración, la masa es igual a 0. Y lo mismo aquí, en Y también se está moviendo el objeto 2. El objeto 2 iría hacia arriba en este caso, pero como se está moviendo con rapidez constante, también es igual a 0. Solamente pongo masa, aceleración, cuando mi objeto presenta aceleración. Cuando me dicen rapidez constante, entonces es igual a 0. Y esa es la respuesta, 6 kilogramos. ¿Dudas, preguntas? Ya terminamos con esto. A ver, ¿qué dicen aquí? No, 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 perfecto. Entonces, pues ya, escuchen sus dudas. Este fue el ejercicio. Tenemos 10 minutos para dudas que tengan de algo en específico, los puedo ayudar. Yo tengo duda en algo. Ok, a ver. Es que, bueno, se me complica cuándo usar el seno y el coseno. O sea, para cuando necesitas ocuparlos en el problema, es como que no sé sacar bien cuándo ocupar el seno y cuándo el coseno. Ok, vale, ahí te va. Voy a abrir un Word. Y, por ejemplo, para este problema supongo que está medio raro, ¿no? Que en X sea seno. Pero esto, pues, básicamente es trigonometría. Voy a intentar dibujar el mismo diagrama que tenía aquí, ¿vale? Dios santo, a ver en qué me estoy metiendo. No es al revés. Entonces, acá. Este va a ser mi X y mi Y va a estar aquí, ¿vale? Voy a poner X. Y voy a poner Y. Solo voy a dibujar el peso, ¿vale? Que es lo que supongo que tienes, o la mayoría tiene más dudas. ¿Sí? No sé. Entonces, sí, va que va. Voy a poner mi peso ahí más o menos. ¿Ok? Y tenía un ángulo aquí, que va a ser mi... Voy a poner que es θ. ¡Ay! Fallé. Que es θ. Voy a enchufar aquí. Va a ser más chiquito. Oh, más chiquito esta cosa. ¿Sí? Sí. No. Aquí.
la pregunta es aquí, ¿dónde tengo una componente en X y una componente en Y? Si esta cosa que estoy dibujando aquí abajo es mi peso, esta línea rosa es mi peso, entonces voy a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a estar, pues, lo voy a poner acá, va a estar aquí. Esta va a ser mi peso en, qué difícil, en X, ¿ok? Y esta va a ser mi peso en Y, ¿ok? Entonces, si quiero obtener el peso en X, que es este pedacito de aquí, pues en realidad voy a ponerle otro color ahorita peso Y. Peso en X va a ser esta parte que estoy señalando. Este va a ser el peso en X, ¿ok? ¿Y qué hago aquí? Pues es un triangulito. Voy a dibujar si quieren el triangulito de nuevo, pero así. ¿Okay? Aquí está el ángulo, este es θ. ¿Ok? Este de aquí es exactamente el mismo de acá. ¿Vale? Y entonces esta parte se va a llamar la componente en X. ¿Vale? Esta morada, ¿puedo encontrar un morado aquí? Sí, perfecto. Esta de aquí es la misma magnitud del peso que tenía acá. ¿Vale? Si se fijan, solamente cambié pues la inclinación, la forma en la que puse mi ángulo, pero exactamente la misma, mi triángulo, perdón. Entonces, con respecto a este triángulo, pues esta cosa va a ser un cateto opuesto. El WX va a ser un cateto opuesto. Entonces, para hacer un cateto opuesto, este tiene que estar relacionado con a ver, voy para acá, ¿dónde está mi naranja? Ya no tengo naranja, va a ser rojo. Con la magnitud del peso, que voy a poner en rosita también, la magnitud del peso, que es la hipotenusa, por el seno, porque es el cateto opuesto, por el seno, qué difícil escribir, ahí está, vámonos, por el seno del ángulo, que esa es la componente en X, y la componente en Y, este de aquí, voy a borrarlo y voy a poner con otro color, y aquí pues vamos a poner el azul. Esta parte de aquí va a ser entonces la componente en Y, y la componente en Y del peso va a ser esta línea de acá, va a ser esta la componente en Y. Y la componente en Y es igual a lo mismo, la magnitud del peso, que es este de aquí. Y como es el cateto adyacente con respecto a este triángulo, pues le tengo que poner el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Qué feo. Podría escribirlo, pero ya estoy dibujando. Coseno del ángulo. ¿Okay? Entonces, así las podemos obtener. Lo que tenemos que cuidar aquí es que la componente del peso en X va a ser positiva porque está a la derecha, pero la componente en Y va a ser negativa, ¿okay? Porque está hacia abajo. Esta es negativa y esta de acá va a ser positiva. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, ya un poco más claro. ¿Cómo te Gracias. va? Ok, ¿qué más hago por ustedes, colegas? A ver qué dice aquí. No, gracias, para que lo resolvimos el problema, pero no lo entregamos a la hora solicitada, podemos subirlo. Ya que lo resolví, está medio mañoso, ¿no? Mira, esto es para Miguel, porque es lo que dice en el chat. Pues pueden subirlo, pues, pero si está idéntico al que yo hice, o si está, pues bien, voy a sospechar. Si está mal, seguro, pues voy a decir, está bien, lo hizo como pudo. Pero pues está un poquito sospechoso después de escuchar la explicación. Pero sí, súbelo, Miguel, no hay bronca. Ok, después César dice, entonces la normal no juega en este ejercicio. Supongo que estabas hablando del ejercicio en el que, en este, ¿no? La normal no juega. Ah, ya te entendí. Sí juega, porque sí la colocamos en mis ecuaciones, ¿no? Que es en esta ecuación número 2. Pero no la ocupamos porque no nos pedía la normal en realidad. Así que primero planteamos las ecuaciones, hacemos toda la física y después hacemos las matemáticas para saber si ocupamos algo o no. En este caso no lo necesitamos. Sí juega porque estamos planteando las ecuaciones de Newton para cada sistema, pero no matemáticamente. ¿Okay? Pues creo que sí, a los dos que me respondieron, que me preguntaron, perdón. Ok, ¿cómo ven, colegas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? ¿Terminamos? ¿No?
Bueno, si no tienen más dudas, pues ya murió. A ver, una duda en el primer video que subió. A ver, primer video que subí. Voy a compartir la pantalla para ver cuál es el video. Ajá, pero ¿cuál es tu duda? Te leo, te escucho. Fuerzas. Y era este, ¿no? Voy, va que va. Profesor, ¿el signo del ángulo no cambia? Jimena, ¿te refieres a este? Jimena. No, el del problema, ok. Aquí, pues en realidad es el mismo, ¿no? Porque este dibujito lo extraí para ponerlo acá. Entonces es el mismo. Y el ángulo no tiene signo, el ángulo es una magnitud únicamente. Recuerden que el ángulo no tiene unidades, no tiene dirección, no tiene nada. Entonces, no, en el ángulo no voy a poner signos. Solamente, por ejemplo, aquí, cuando yo calcule esto, de aquí, me va a dar un número positivo. Porque pues es una magnitud matemática, es un lado de un triángulo, siempre va a ser positivo. Pero en mi problema físico, como mi sistema de referencia está hacia abajo, este va a ser negativo. Así que lo que va a llevar el signo es la componente y no el ángulo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Jimena? ¿No? Yo estoy como los profes en las videoconferencias que nomás están vestidos de aquí para arriba y de abajo, si no traen nada. En shorts, en pijama. Jimena no me respondió, pero pues ya no, ahí murió, supongo. Enrique Pérez Pérez, F porque apenas entré. F. El del equilibrio estático, ahí sale la pregunta, Miguel Álvarez. Ok. En el equilibrio estático. Ah, ahí te respondí. ¿Ya viste? Aquí está. 183.7. Supongo que te salió eso y pues no importa porque al final del día es un numerito. Entonces lo que me interesa más bien es la ecuación. Si te dio eso, está bien. ¿Sí? ¿Y Miguel? Perfecto. Jimena González, pero ¿no sería 300? No sé de qué me hablas, Jimena. ¿Puedes poner tu micrófono para que sea más rápido? Si no, sí, escríbemelo aquí. Y Fernando González, no vi tu pregunta. No sé cuál es. A ver. Profe, si en el DSL puse que la suma de fuerzas en X era igual a masa por aceleración, pero después aclaré que eso era igual a 0 y llegué a lo mismo, el resultado está bien, está bien. Voy a poner aquí. La respuesta es está bien. Y de Jimena no sé a qué se refiere. ¿A qué te refieres, Jimena? Está sonando mi helicóptero de la laptop, que es el ventilador. Julio Medrano abandonó la reunión, la aburrimos. O sea, como está en el cuarto cuadrante, sumé. No, nada de eso. De hecho, lo que yo les dije al principio es que se olvidaran de esas sumitas y de esas restas, porque estamos analizando así un objeto matemático al final del día, que es ese triangulito que pasé acá. Estoy analizando este triángulo. Y lo que obtengo aquí van a ser lados del triángulo. El azul y el naranja van a ser lados de mi triángulo. El que yo les dé significado físico y yo les asigne un signo es distinto. Aquí solamente va a ser un coseno de 30 grados. Olvídate del lado izquierdo, olvídate de este lado, así, no existe, solamente existe esta parte. Estás considerando un triángulo cualquiera. Una vez que sabes que este triángulo tiene un significado físico, que este azul se llama componente en Y del peso y este naranja se llama componente en X, ahora sí los pongo en mi diagrama de cuerpo libre y veo con respecto en mi sistema de coordenadas en donde están, si son positivos o negativos. No tengo que sumar el 270 ya con este análisis. En lugar de recordar que tengo que sumar o restar, más bien solo hago bien mi dibujito. Y una vez que tenga los datos, los plasmo aquí
Y ya sé que para arriba o para la derecha van a ser positivos y para abajo y para la izquierda van a ser negativos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va, perfecto. Ok, gracias por la pregunta. Sí, gracias por esa pregunta porque sí es importante. Sí, eso se desconcierta, porque usualmente es lo que te dicen para que no tengas que aprenderte cuándo es positivo y cuándo es negativo, pero pues yo creo que es más sencillo obtener el análisis geométrico y ya después aplicarlo a la física. Ok, Vanessa Reyes, la fuerza de fricción siempre se pone del lado contrario a donde se está jalando. Más bien al lado contrario de donde se está moviendo. Por ejemplo, si yo tuviera un objeto, a ver, si yo tuviera un cierto objeto aquí y que está en una superficie, ¿no? Está en esta superficie. Ahí no, esto no es una luz. Está en esta superficie. Entonces tengo de dos cosas aquí. Si el objeto en general se está moviendo hacia acá, si ese es mi movimiento, voy a poner aquí, ese es mi movimiento. La fuerza de fricción siempre va en sentido contrario, entonces voy a aplicar aquí la fuerza de fricción, lo voy a ponernos en verde. Esta va a ser mi fuerza de fricción. La fricción va a ir para acá. Entonces, para que el objeto se mueva hacia la derecha, pues puede haber de dos formas. Una es que yo le esté aplicando una fuerza hacia acá. Yo estoy aplicando una fuerza hacia acá. Y esa es una forma en la que se mueve. Estoy aplicando una fuerza. Lo voy a poner aquí. Uno es aplicando una fuerza. Tenemos P nosotros, ¿no? Y la otra forma es jalando de una cuerda, por ejemplo. Voy a hacer que eso sea una cuerda. Voy a poner así, color naranja de cuerda. Y este es el número 2, que es 2 jalado por una cuerda. Y eso es una fricción. Entonces, en realidad no me importa si está jalado por una cuerda o si le estoy aplicando una fuerza. Lo que me importa es el movimiento. Y esto voy a fingir que pues, va para acá, ¿no? Entonces, el movimiento, si es para la derecha, la fricción va a ser para la izquierda. En este ejemplo, si la fuerza que yo aplico está en el sentido contrario, pues el movimiento iría para la izquierda y la fricción para la derecha. Depende de dónde se esté moviendo mi sistema. ¿Vale? ¿Sí o no, Vanessa? Perfecto. Antonio, profesor, la fuerza normal siempre calcula dependiendo del plano que tengamos, ¿verdad? Sí. Tengo diversas formas de ponerla normal. Esto está aquí en el video. Por ejemplo, aquí en el inciso A, pues tengo dos fuerzas normales. Si se fijan, están ahí medio chuecas. Pero lo que siempre sucede es que siempre está haciendo un... A ver si puedo hacer esta cosa que estoy intentando. Sí puedo, creo. A ver, ¿dónde quedó? Listo. Okay. Se ve bien chafa. Voy a recortarla. Me la voy a robar. No sé recortar. Vale, y voy a eliminar esta. ¿Cómo lo elimino? Bueno, ahí se va a quedar ahorita. Entonces tengo mi fuerza normal, ¿no? Tengo dos fuerzas normales aquí. Entonces lo que tengo que recordar es que la fuerza normal va a depender de dónde se encuentre mi superficie. Y aquí siempre tiene que haber un ángulo de... tiene que haber un ángulo de 90 grados para que sea una fuerza normal. Si tengo un ángulo de 90 grados con respecto a mi superficie, entonces esta que tengo aquí como rojita va a ser una fuerza normal. Y aquí también, si tengo un ángulo de 90 grados con mi superficie, esta de aquí va a ser una fuerza normal. Entonces sí depende de dónde se encuentre mi superficie. Y mi objeto, claro. ¿Yo no, Antonio? A ver. Vale, gracias. Después, profesor, ¿cómo determino, dice José Roberto, cuando la suma de las fuerzas es 0 y cuando la suma es igual a la masa por la aceleración del objeto? Va que va. Esto, yo quiero eliminar ¿cómo se elimina con la goma? Sí, con la goma. Este que estoy haciendo es un cochinero, ¿no? Pero son notas que pueden revisar ahorita. Las voy a dejar aquí, las voy a subir en PDF y también las van a
revisar, al igual que ¿cómo se llama? La conferencia que se está haciendo grabada. Entonces, Roberto me dice, ¿cuándo sé que es una cosa, cuándo es otra cosa? Pues aquí les voy a dejar como un formulazo, ¿no? La suma de las fuerzas, tengo dos. Una cuando es cero, y es cero en dos casos. Cuando no hay movimiento, y la otra es cuando hay movimiento con rapidez constante. Y cuando no es cero, voy a ponerlo así, cuando no es cero, diferente de cero le voy a poner. Vamos, diferente de cero, hay movimiento con aceleración. Esa es una, y la otra es, hay una fuerza total, constante, sobre el objeto. Esas son las diferencias, ¿vale? Es cero cuando no hay movimiento con rapidez constante, y es diferente de cero cuando hay movimiento con aceleración, hay una fuerza total constante sobre el objeto, alguno de esos dos casos. Y esto tengo que cuidar que sea siempre por componentes. Siempre. ¿Cómo ves? No sé, ¿sí? Perfecto. Miguel Álvarez, profe, disculpe por mi duda, pero otra vez en lo del equilibrio me da eso. No sé a qué se deba eso, estoy en radianes en mi calculadora. A eso se debe exactamente, a que se hacen radianes. No puedes hacerlo en radianes porque no estoy haciendo movimientos sobre un círculo, estoy haciendo simplemente el ángulo de un triángulo. Entonces tiene que ser en grados. ¿Qué, Miguel? Va, perfecto. Y aguas con eso de los radianes, ¿vale? Los radianes solamente los vamos a ocupar cuando voy a poner aquí. Porque esta discusión del chat también la voy a mandar. Radianes en movimiento circular. Gracias por la duda. Sí me siento youtuber, ¿no? Así como por mandar saludos ahorita. ¿Qué más? ¿Qué les ayudo, colega? Tenemos 7 minutos. Estas sesiones de dudas en vivo, ¿cada cuándo se harán? Cada que tenga tiempo y un lugar para hacerlas, básicamente. Pero voy a intentar que sean seguido. Solo que sí se me hace medio mala onda para sus compañeros que no pueden acceder de forma como pues, bien al internet, con cierta velocidad de internet de descarga, porque pues en vivo es donde pues está divertido, ¿no? Ya ver el video, pues sí, te sirve y todo, pero pues es más bien mala onda. Entonces, lo que tenía planeado es una vez por semana. ¿Sí? Una vez, pues por lo menos el otro miércoles otra sesión de dudas antes de que sea el examen, porque el examen lo tengo que dejar el miércoles para que me lo entreguen pues el domingo a más tardar. Ya la siguiente semana ya son vacaciones. ¿Cómo ven? Bueno, a menos que me digan lo contrario. Esto pues fue la votación, ¿no? En realidad lo que hicimos, que fueran la mayoría de las personas estuvieran de acuerdo en cómo trabajar. Saludos, Enrique, de aquí, la colonia Roma, adelante. ¿Sí, no, Laura? Sí. ¿Algo más, colegas? ¿Ya murió? La guía también la entregaremos. La serie, escaneada también. Escaneada. Me imagino que si el examen es para entregar, ¿va a ladrar eso? ¿Ladrar qué? ¿Qué ladré? El examen van a escanearlo también. Les voy a dejar así, no sé, unos ciertos ejercicios, los escanean y los van a subir a una entrada. Ya después los revisaré. Me faltó todo el barrio aquí. Voy a poner aquí, nota. Me faltó el barrio. No, va a estar tranquilo. Lo van a poder hacer. Entonces entrega la serie el día que entreguen el examen. Profe, si va a subir las respuestas de la serie para compararlas, si me las piden, las subo. Siempre las subo.
Que solo, Luna, tú que lo preguntaste, puedes mandarme un correo recordándomelo porque ya la subo. Luego se entrega la guía para el día del examen. Y pues ya creo que ya terminó esto, ¿no? ¿Cuándo es el examen? El miércoles lo dejaré seguramente para que lo entreguen el domingo. Enrique, no duda. Es solo la mitad de la serie, el 50%, pero no hagan la mitad, ¿vale? Hagan salteados para que todos los ejercicios los puedan hacer, no la primera mitad, porque pues se van a quedar sin los siguientes temas. La serie está por temas. ¿No? ¿Nada más? Ok. Pues, si Enrique ya no me da su duda, ya murió esto, entonces cuídense. Nos vemos por ahí. Buena tarde y bye. Si meto la calculadora del ref en el día del examen, ¿tengo todo fríamente calculado? No. Nos vemos después. Bye.